Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos iniciando la lectura de Meir y estamos en el Perek 1, Pasuk 1, y dice así: Memorias principales de la proclamación de la promesa de Yohanan Hamashiach, de Yeshua Hamashiach. Como está escrito en Yesayahu Hanabí, Hineni envió mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará el camino para ti. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Eterno, hacer derechas sus sendas. Apareció Yohanan en el desierto, haciendo tevilá y proclamando la purificación de Teshuvá para perdón de pecados. Una situación muy importante es precisamente la proclamación de la promesa. Recordemos de una manera muy importante que el Eterno, la base de la promesa de los Maserot es precisamente el hecho de la redención que habría de traer. Pero esa redención implicaba y fue desarrollada y manifestada en Shemot 19:6, donde se nos habla de que el Eterno había prometido hacer reyes y sacerdotes para nuestro Dios, es decir, ministradores extraordinarios a un nivel de santidad importante, y consecuentemente era la promesa. Y para que esto se lograra, para que esto se llevara a cabo, la redención no era un propósito en sí mismo, sino la redención era, digamos, el detonante para que se alcanzara precisamente esta meta, este objetivo de ser reyes, hacer reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Este es el objetivo del Eterno. El Eterno quiere un pueblo que le sirva, pero un pueblo que tenga el nivel de santidad, que pueda lograr no solamente dar un servicio correcto al Eterno, pero también dar las condiciones, la talla para poder servirle de la manera kasher apropiada. Entonces, esto se daría por medio de la promesa dada por el Eterno, quien es bendito, al pueblo de Israel, en el contexto de la entrega de la Torá, en la entrega de los Aseré Adidrot. El Eterno habría de establecer y decir cuál es su objetivo. Incluso los mismos mandamientos, los Aseré Adidrot, las 10 palabras, y luego el caudal de todas las leyes, mandamientos, preceptos, estatutos que el Eterno daría al pueblo de Israel, tienen como propósito depurar, elevar, fortalecer, educar al pueblo de Israel. Consecuentemente, hay una cosa muy importante que quedaría pendiente, y esa situación que queda pendiente es precisamente la redención. Es decir, los pecados de muerte que no podían ni pudieron librar y tampoco dar la condición correcta delante del Eterno para restaurar esa relación con Hashem, no se dieron, sino se tendrían que dar a través de el Redentor, del Goel de Israel. Y por esa misma razón, en el desarrollo del conocimiento de la redención y del Redentor mismo, se habría de dar este parámetro de revelación profética a través de los diferentes profetas, y en este caso se menciona aquí en Meir Yesayahu Hanabí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en este caso y en esta circunstancia, el Eterno, quien es bendito, establece y estableció en el pasado con los profetas, especialmente con Yesayahu, establece la promesa de este mensajero que había de traer la redención, es decir,
recordemos que la palabra mensajero viene de la palabra en el hebreo malach, y recordemos que malach no necesariamente se refiere a un ser celestial o un ser alado o lo que comúnmente se conoce como ángel, no, sino el trasfondo de la palabra malach es un servidor, es un siervo, es alguien que lleva a cabo una labor creativa para el Eterno, y el Eterno tiene dos tipos de malajim: los malajim celestiales y los malajim terrenales, es decir, ángeles que cumplen los propósitos del Eterno, y también hombres que cumplen los propósitos del Eterno, como fue y es el propósito que el Eterno tuvo en el caso de Yesayahu Hanabí. Entonces, esto lo ilustra aquí, y entonces consecuentemente nos dice que Él envió el mensajero delante de su rostro, el cual prepararía el camino para ti. Y vos que claman en el desierto, preparar el camino del Eterno, hacer derechas sus sendas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Eterno, quien es bendito, deberían prepararle el camino. ¿Para qué? Para que se estableciera nuevamente esa relación rota, y esto lo haría por varios medios. En este caso, el profeta anuncia que habría un mensajero que lo haría, y ese mensajero principal sería nada más y nada menos que Yeshua HaMashiach. Pero también sabemos y entendemos que en el contexto se nos habla de otro mensajero, y ese otro mensajero es Yohanan el Inmersor, que posteriormente se mirará en pasuk posteriores. Entonces, hay una situación muy importante. En este caso, el Eterno, a través del profeta, declara lo que habría de acontecer con el Mesías de Israel, que prepararía el camino para esa unión nuevamente del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Pero también se nos habla de otro profeta, de otro enviado, de otro malaj terrenal, que habría de preparar el camino del Redentor. Y entonces estamos hablando de una circunstancia muy interesante, porque al final del día, así como Yeshua preparó el camino para que el Eterno trajera la redención, porque al final del día la redención, la salvación, la santificación, todo es provisto por el Eterno, y consecuentemente Yeshua era el medio, y en el caso de Yohanan el Inmersor sería también otro medio para poder anunciar que había llegado ya la promesa hecha por el Padre, la cual habría de traer como resultado que el pueblo se elevara a un nivel de sacerdocio extraordinario y santo. Entonces, estas son situaciones que se dan. ¿Qué es la meditación? ¿Qué nos lleva a reflexionar en todo esto? Que Dios, en sus grandes bondades, Él es bueno, y Él buscó y buscaba que el hombre que había perdido su relación con Él, que había perdido la condición para poder tener un acercamiento con el Eterno, la volviera a restaurar, y esto le condujera a una elevación y nuevamente a la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Entonces, aquí se nos narra todos esos propósitos que el Eterno tenía para su pueblo, y en este caso para todos también los que fueran acercándose al pueblo de Israel y que adquirieran ese sentido. Por eso es que se habla de que el pueblo de Israel es la familia de Dios, a donde son albergados no solamente aquellos que son del linaje de Israel, de los patriarcas,
pero muy especialmente también todos aquellos que son recibidos por causa de recibir la verdad y dejar la mentira, y consecuentemente eso les causa que sean recibidos, atendidos y ser parte de la familia de Dios. Esto era muy importante y consecuentemente la reflexión es: ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Ahora tú y yo somos parte de la familia de Dios. No hay distinción, dice Rab Shaul, entre judío y no judío. Dios nos ha hecho una familia y ahora en esa familia ha establecido que esta condición se haga patente y que nosotros todos y cada uno de los que hemos hecho y tenemos un pacto con Él, tengamos en mente, en nuestro corazón, la condición que Él quiere para todos nosotros. En este caso, servidores de Él, Juanín, y en una condición de santidad que pueda proveer para que nosotros podamos tener no solamente la elevación, pero también la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Entonces, esto es muy importante, y el Maserot de Meir, trae este anuncio y el recordatorio de lo que el Eterno había prometido por medio de los profetas, y en la misma Torah estaba de que habría de proveer ese estatus para el pueblo de Israel, sacerdotes y una nación santa. Entonces, ese es el lugar, ese es el llamado del Eterno, esa es la promesa que el Eterno hizo, y la va a lograr por medio de todas las circunstancias y todo lo que ha provisto para el pueblo, desde la Torah misma hasta el alma de la Torah, que es nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, son dos factores extraordinarios, tanto la Torah como el mismo Mesías son medios para que nosotros podamos alcanzar esa redención. Pero hay una parte, como siempre, que el hombre le toca realizar y hacer, y eso es abandonar la idolatría, dejar la mentira y acercarse al Dios de verdad y experimentar y vivir día a día ese acercamiento y fortalecer su vida, a fin de que no pueda, o más bien no permita que su vida vuelva a un estatus del pasado o una condición no grata para el Eterno. Y esa es la lucha, y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. El Eterno dio su Torah, el Eterno dio al Mesías, a nosotros nos toca obedecer los mandamientos, y a nosotros nos toca obedecer, saber y tener fe en que el Mesías es el Redentor, el Goel de Israel, para lograr esta elevación y esta unión con el Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, esta familia tiene un valor extraordinario en el mundo, y esta familia, tú y yo, somos responsables por traer y por proveer la luz que es importante para dar a conocer esa verdad de Dios, esas promesas de Dios, porque no solamente nos recibimos la bendición de Dios, pero también nos volvemos conductores de esa bendición de Dios, y por ello no debemos callarnos, debemos de proveer, debemos de compartir de una manera extraordinaria con los cercanos, con los lejanos, esta verdad que el Eterno nos ha dado. Por lo tanto, mis amados, no podamos quedarnos callados, como dijo el Maestro, porque si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Que el Eterno te dé un magnífico día y que pienses en eso. Dios nos ha dado una bendición extraordinaria, pero también una gran responsabilidad. Anunciar, como lo hizo Yesayahu, como lo hizo Yohanan, y desde luego como lo hizo Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.